9:33 nos acompaña el economista Juan Mendoza, director de Maestría de Economía en la Universidad Pacífico. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias. Y fíjate, ya el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, señala y hace una especie de mea culpa por el tema, la receta del neoliberalismo, porque según ellos mismos señalan, estrecha el problema de la desigualdad. Se hace más complejo, más grande. El gran desafío sería de pronto reducir brechas. No sé cómo lo ves. Bueno, hay un artículo que han publicado 3 economistas que trabajan en el fondo. No es el fondo, no es la opinión del fondo, es la opinión de 3 economistas que consideran que los programas de ajuste de los 80, quizás el efecto que tuvieron negativo fue aumentar la desigualdad. Estos programas de ajuste, ¿por qué se hacían? Países como el nuestro necesitábamos plata. ¿Por qué necesitábamos plata? Porque no teníamos ingresos menores a los gastos y nos habíamos endeudado excesivamente de tal forma que la banca comercial no nos prestaba. Y cuando queríamos endeudarnos, emitíamos deuda, emitíamos bonos, tampoco la compraban. ¿A quién recurríamos? Al único que nos podía prestar, que era el fondo. Pero el fondo, para prestarnos plata, porque también la quería de vuelta, quería que la devolviéramos, te pide decía, condiciones. Pórtate bien. Y nosotros éramos el ejemplo perfecto, no solamente el Perú, muchos otros países. ¿Desde hace cuántos años? Desde los 70, ¿no? 70 y 80 fueron décadas en que el Perú se comportaba irresponsablemente en términos macroeconómicos. ¿Qué quiere decir eso? Que sostenidamente gastábamos más de lo que ingresaba. Y si haces eso varios años, tienes que endeudarte. ¿De dónde lo financias? Y como seguíamos haciéndolo, ya no nos prestaban plata, entonces el fondo nos exigía unas condiciones que eran de ajuste. Podríamos decir que estábamos casi hipotecados con el Fondo Monetario básicamente, Internacional. como muchísimos países similares al Perú. La situación actual, en todo caso, que recibe Pedro Pablo Kuczynski en esta materia, sobre todo te digo por las propuestas en el caso de bajar el IGB, ¿no?, de 3 puntos o un punto porcentual anual, de llegar al 2019 con 15%. ¿Cómo quedaría esta propuesta? ¿Va a ser posible? ¿Es viable? Mira, yo creo que es una propuesta muy audaz en el contexto actual de déficit fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Hoy día los ingresos del Estado peruano son menores a los egresos. La diferencia es más o menos 3% del PBI. Ya estamos en el límite de cuánto déficit podemos tener. Entonces, si tú quieres bajar los impuestos, el efecto inmediato es que cae la recaudación, de todas maneras. Y cuando tienes menos ingresos, tienes 2 alternativas. O bajas los egresos, lo cual es altamente improbable porque gran parte del programa de PPK consiste más bien en aumento de gasto. Por ejemplo, mejores remuneraciones para los policías, mejores remuneraciones para los maestros. ¿Y quién se puede oponer a eso? ¿Cómo haces? ¿A qué sector le cortas? No creo que puedas cortar. Entonces, eso significaría endeudarnos. Bueno, está bien, mucha gente dice, no hay problema, endeúdate nomás. Pero después, ¿cómo pagas la deuda? Yo creo que mejor es la prudencia. Y en este momento en que ya estamos en déficit, no hacer... ¿De cuánto? 3% del PBI, que tenemos una ley de transparencia y responsabilidad, no podemos tener más déficit. Correcto. Ahora, claro, el problema es, yo pienso más bien, cómo hacer para que el déficit vaya regresando paulatinamente a superávit. No puedes hacerlo de una vez, porque para cerrar el déficit... Pero en superávit no estamos para nada, ¿no? No, falta. Yo creo que para eso necesitamos que la economía vuelva a crecer. Dinamizarla. Eso creo que es lo principal. El desafío central del gobierno de Kuczynski es que la economía peruana vuelva a crecer rápido como lo estaba haciendo hasta el 2013. ¿A qué porcentaje? Mira, la tasa de crecimiento promedio de la economía era más del 5%, ha sido más del 5% en los últimos 15 años. Lamentablemente, ¿Y cerramos este año con...? Este año vamos a cerrar entre 3.5 y 4. El año pasado hemos crecido 3.3, el 2014 2.4. Entonces ya serían 3 años que estamos creciendo menos que el promedio. Y cuando la economía crece menos que el promedio, ¿qué pasa? Es muy difícil reducir la pobreza, que básicamente está estancada hace 3 años. Es muy difícil que los programas sociales tengan más recursos. O sea, todo lo que nos hablaba del fondo, la desigualdad, va a ser muy difícil de reducirla porque no va a haber recursos. Sí, pero precisamente el acápite del fondo, de los columnistas, pero que trabajan para el Fondo Monetario Internacional, señalan que el gran problema ha sido que las brechas, es más difícil cada día reducir estas brechas de desigualdad. Por lo tanto, tú te pones a pensar que se necesitan políticas más audaces para que esa brecha disminuya, reducir la desigualdad y por ende el descontento, ¿no? Esto tiene un impacto en lo social inmediato. Mira, es fundamental. Nosotros tenemos poco más de una quinta parte de los peruanos hoy día viven en pobreza. ¿Qué significa pobreza? Que al mes una persona recibe menos de más o menos 300 soles.
¿ya? O sea, es una valla bien pequeña y un quinto de la población no puede superar esa valla. Entonces yo creo que es el desafío también de todos el que eliminemos. Y no se ha logrado en ni esta con los generación. programas sociales. No, yo pienso que los programas sociales no es que hay que Obvio. quitarles recursos, hay que hacerlos más efectivos. Te doy un dato que me parece preocupante, que es el de la anemia infantil. La anemia infantil es devastadora, no solo porque pasas hambre, o sea, estás malnutrido cuando eres niño, sino que eres un trabajador de mala salud y de baja productividad mañana. Por lógica, ¿no? por Y lógica. mal estudiante. Y la desnutrición, ¿no? La Ya, desnutrición y crónica que también... Y tú te fijas, desde el 2011 hasta el 2015, la anemia infantil, en lugar de caer, a pesar que hay más recursos, ha aumentado. Entonces ahí eso te indica que no solamente son más recursos, sino mejor gestión. Pero yo pienso que eso es fundamental. Entonces, en ese contexto que tenemos que reducir brechas sociales, me parece que... Mira lo que nos están diciendo desde afuera, ¿no? O sea, a pesar de que las calificadoras de riesgo han señalado algunas, como Moody's, ¿no? El programa económico del señor Kuczynski se ve auspicioso, Sí. expectante y todo ello. Confianza, ¿no? Confianza, genera confianza. Sin embargo, me pregunto, ya que hablamos de confianza, ¿cómo está el riesgo país en este momento? Muy bajo, porque nos hemos portado responsablemente en términos fiscales. ¿Qué quiere decir eso? Hemos mantenido a raya la deuda. Y precisamente hay que seguir haciéndolo. Porque lo que distingue al Perú en la región, el Perú ha pasado de ser un niño malcriado que se portaba muy mal en los 80 y eso terminó en catástrofe el año 90. Hay que recordar lo que pasaba en nuestro país, a portarnos bastante bien, ¿no? Somos casi un modelo de cómo se debe manejar a nivel macroeconómico. Correcto, pero aún pero cuando... no microeconómico, porque hay enormes brechas sociales. Así es, ese es el problema. Pero ese es el desafío de la siguiente generación, de esta generación. Equiparar esa macroeconomía con esa microeconomía, Claro, que es la que lo siente, ¿no es cierto? Porque, mira, si no hay estabilidad macroeconómica, el país se derrumba, ¿ya? O sea, a nivel agregado tú no puedes gastar más de lo que ingresa, pero eso no es suficiente. ¿Y nuestras reservas? Tenemos amplias reservas. El Perú está preparado para una crisis financiera mucho mejor que cualquier país de la región. Pero eso eso es simplemente porque no es Eso no se automático. toca. Claro, eres solvente, tienes confianza, puedes emitir deuda precisamente porque te portas bien. Si tú bajas los impuestos, te empiezas a usar los ahorros. Por lo tanto, el IGB de 18 a 15 con un año de reducción porcentual, con un punto, perdón, por año, no es viable. Yo o pienso probablemente que no sería audaz. conveniente. No, mira, si estuviéramos en superávit, que te sobra la plata, Que no perfecto. estamos. ¿Ya? Porque el otro propósito de esa medida es que se amplíe la base tributaria. Es decir, que más gente paga impuestos. Pero yo pienso que eso es un poco difícil en el corto plazo. Y fíjate, si tú eres informal... Pero la y tú pagas formalización es cero, parte de un país desarrollado también, ¿no? fundamental, Estamos pero atrasados no creo que bajando la tasa del impuesto de 18 a 17 Pero lo en el consigas. programa del programa Kuczynski se apuesta mucho también por el tema de las MIPES y de la pequeña y la mediana empresa, que va de la mano de la formalización. El impuesto a la renta. Sí, Háblame de ese él punto. tiene una propuesta interesante, se llama 10 por 10, que es que durante 10 años las pequeñas y medianas empresas paguen 10% solamente, ¿no? Las tasas del impuesto a la renta son mayores. Y claro, mira, eso está bien, ¿ya? Yo no estoy en contra de que haya algún tipo de incentivo, pero hay que tener cuidado con estos regímenes especiales. Porque, ¿Por los beneficios que tienen? no, pues se pueden convertir en una barrera al crecimiento. Por lo siguiente, imagínate que tú estás en ese régimen especial, pagas 10%. Pero si creces después de los 10 años, ya pagas más. Bueno, tendrá que tener una medida, pues un techo, ¿no? Sí, Beneficio. Que no todos se mira, quieren subir a ese carro del 10 por 10 porque muchas veces empresas importantes, grandes, ¿no es cierto?, tendrían que pagar un poco más. Bueno, tributar más. si eres una empresa grande, te partes pues en varias. Y o te sea, bloquea la ley. Claro, Te saca mira, la vuelta. no hay que hacer una ley para crear incentivos perversos para que el sector privado, viendo ese beneficio, se Pero aproveche. entonces, ¿cómo dinamizas la economía? ¿Cómo incentivas Mira, ese hay dinamismo? muchas cosas que se puede hacer. El consumo interno, además. Mira, muchas cosas. Para comenzar, tenemos más o menos 20.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares en proyectos de asociaciones público-privadas que están marchando a paso de tortuga. ¿Qué quiere decir eso? Estos proyectos tienen financiamiento y o no se están haciendo o se están haciendo tan lento que no tienen ningún efecto sobre la ¿Cuál economía. sería la pata floja de la mesa? ¿El Estado o la empresa privada? La gestión pública. Y ahí yo pienso que, por eso yo tengo mucha expectativa que este gobierno va a tener mucho mejor gestión que el gobierno que termina. Eso es fundamental. En un contexto de recursos escasos, me parece que esa capacidad de gestión es mucho más valiosa que meter más plata. ¿Ya? Correcto. O sea, por ejemplo, si tú tienes programas sociales, no hay que eliminarlos, hay que hacerlos más eficientes. Pero Pablo Kuczynski no ha dicho en ningún momento eliminar, sino No. perfeccionarlos más bien, Hacerlos ¿no? mejores. Hacerlos O sea, mejores. tú tienes que gastar la plata y la anemia tiene que bajar.
porque si no es como que le estás echando gasolina al carro y se va por otro lado, ¿no? Claro, por Ahora, supuesto. Sí. Ahora, hay reajustes importantes en el plan económico de PPK porque él ha hablado de impulsar, por ejemplo, mucho el tema de la petroquímica, ¿no es cierto? Ahí estamos atrasados, yo creo, hay una brecha importante también que cubrir en el tema de los proyectos mineros, ¿no? Que además te decía antes, en lo económico tú tienes que hablar inmediatamente del impacto que tiene en lo social, por ejemplo, en los conflictos sociales que tenemos en el Perú. ¿Cómo ves esos dos aspectos del que he hablado en la entrevista del domingo que da el diario Comercio? Por ejemplo, él dice impulsar aspectos o programas proyectos que están ahí ya para echarlos a andar, mineros. Yo pienso que, a ver, hablando de los proyectos mineros, me parece que es fundamental que haya más inversión minera, porque eso es lo que está manteniendo viva nuestra economía. Este año estamos creciendo gracias a que hay 2 minas muy grandes, la ampliación de Cerro Verde y Las Bambas, que nos están aportando entre 1,5 a 2% de crecimiento, si no estaríamos debajo de 2%, como Chile, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay que mirar bien eso. Y el problema es que no hay proyectos de inversión mineros grandes que los reemplacen. Y ahí hay que encontrar fórmulas para resolver la conflictividad social. Ahora, en lo de la petroquímica, mira, si es negocio, que lo hagan los privados. Yo creo que las prioridades... Es un buen punto, ¿no? Las prioridades, o sea, si es negocio, deja que los privados lo hagan. ¿Bajo qué las figura? trabas. O sea, tú quitas las trabas. ¿Ah? No les hagas problema a los privados para que inviertan. No metas plata del Estado en una cosa que me parece una aventura cuando todavía tienes 10 millones de personas que no tienen agua o desagüe. Cuando las carreteras no te llevan a ningún mucho del lado. tema del agua, ¿no? Entonces yo pienso, eso me parece que es prioridad. Básico, sí. Pero no te metas en una aventura de ese tipo. O sea, el Perú también podría decir, oye, no tenemos aerolínea de bandera. Mira, cuando la gente no sea anémica, piensa en tener una aerolínea de bandera. O sea, cuando los policías te cuiden, porque tienen buenos incentivos, porque no tienen que pagar las balas que disparan, ahí piensa en un proyecto más ambicioso. Correcto. Cuando No el es el sistema momento previsional para ti. sea justo, o sea... Que justo va a ser como estamos. A ver, cuando las pensiones que te paguen tengan... O sea, que te devuelvan tu plata... O sea, esas son las cosas que le importan al ciudadano. Claro no le que importa la petroquímica. O sea, podemos mandar un satélite al espacio, podemos tener un... El gran desafío es equiparar el tema de la macroeconomía con la microeconomía. Ese es el desafío. Ese es el gran desafío, porque hablamos de que todos nos califican en un estándar importante a nivel de la región y todo aquello, pero el problema es la gente en el interior del país que no siente estas mejoras. Exactamente. Mira, en el día a día, ¿no? Lo que no hay que caer es en la tentación del populismo, que es gastar a la loca, porque eso a la larga nos regresa a los 80. Y ahí tenemos que tocar la puerta al fondo. Cuando tú decías que nos estamos portando bien y tenemos, como dicen los bancos, un buen comportamiento de pago, ¿qué significa que el Perú puede pedir, que el Perú puede recibir préstamos? Si tiene una emergencia. O sea, porque la deuda pública hay que tener mucho cuidado con la deuda pública, porque es la deuda del país. Correcto. No podemos empeñar a nuestro país. ¿En qué sectores habría que dinamizar, crees tú? Yo pienso que no es necesario endeudarnos. Lo que necesitamos es gestionar mejor lo que ya tenemos, ¿no? Porque en esta situación... Economía, agricultura, el agro, ¿no? ¿Qué actividades? O sea, ¿para qué tenemos Estado? Yo pienso que el Estado lo tenemos para que nos dé servicios públicos. Y esos servicios públicos son malos. Y ese debe ser el énfasis. El primero que está fallando, que solamente tienes que salir a la calle para darte cuenta, es la inseguridad. O sea, eso es inaceptable. Porque esa es la razón de ser del Estado. Mira, y está funcionando las recompensas. Por lo tanto, la inteligencia en el caso de la policía funciona muy bien en algunos casos, claro que sí. Yo creo que los policías peruanos tienen habilidad y tienen todo el deseo de trabajar, pero tienes que pagarles mejor. Claro. Porque ganan la mitad que los policías en Ecuador. Su inteligencia operativa sí funciona. Pero hay que darle incentivos. Le hemos demostrado, exacto, pero falta el otro lado. Tienes que darle buen equipamiento. Hay muchas comisarías que tienen un estado, o sea, la infraestructura es lamentable. Entonces tú no le puedes pedir peras al olmo. Pero ¿Qué va a hacer Pedro Pablo Kuczynski? Ya lo ha dicho, ¿no? En realidad, sobre el tema del 24x24. ¿Cómo debe funcionar? Bueno, eso tienes que eliminarlo y subir el sueldo de una vez. O sea, la brecha salarial es enorme con los países de la región. ¿Qué sectores deberán ser, inyectarles, digamos, un poco de más recursos, ¿no? Para tener mejores resultados? Yo pienso que lo que es bien importante es reformar la inversión pública. Él creo que tiene ese objetivo. Ahora, me parece un poquito... Vamos a ver cómo funciona este Ministerio de Apoyo a las Regiones. Ojalá que no creemos un nuevo ministerio para que arregle los que no funcionan y después tenemos que crear otro para arreglar ese. Yo pienso que está bien el fin, pero
hay que ver los detalles, ¿no? Mira, la Es algo inversión novedoso en todo caso, ¿no? Se presenta, ¿Perdona? eso da la impresión que hace pues mucho énfasis en el trabajo, además de buscar el desarrollo. El gran problema en la región no es la falta de plata, sino la falta de proyectos verdaderamente bien estudiados, con soportes técnicos y que sea realmente lo que necesita la gente. Yo creo que hay dos cosas. Primero, que hay proyectos que se deberían hacer que no se hacen. Por ejemplo, no le hemos podido poner doble vía a la Panamericana, que es donde está la actividad económica central del país, ¿no? Desde el año 90 todavía tenemos 1000 kilómetros que ni siquiera se han concesionado. No, y la infraestructura, me olvidaba de eso, ¿no? Pero Pablo Kuczynski hace énfasis en el tema de infraestructura también. Sí, pero infraestructura ¿de qué ¿Cómo? tipo? ¿De qué Mira, tipo? Nos hemos gastado más de 2.000 millones de dólares en la Interoceánica del Sur, que es una autopista a ningún lugar. Es una autopista en medio de la Amazonía. Si tú quieres ver la Amazonía, más o menos, y quieres ir fácilmente, no hay actividad económica, esa es la Interoceánica. ¿Cómo podemos haber hecho ese proyecto? Sacándolo del SNIP, que es el Sistema Nacional de Inversión Pública, es el filtro Pero para han que no hablado hagamos de elefantes modernizar blancos. el SNIP, de no ser tan tediosa la tramitología. Está bien hacerlo más ágil, pero tiene que ser un filtro. Porque duda. ese proyecto nunca hubiese sido aprobado si hubiera pasado por el SNIP. Porque no tiene sentido económico. O sea, no te puedes tirar la plata de esa forma. Es la plata de todos los peruanos. Bueno, y ahí yo le añadiría el tema de la corrupción, ¿no? El gran desafío es ver que la corrupción, erradicar, que además es un problema que el Estado invierte tanto en Por supuesto. en corrupción que podría ir a otros sectores, ¿no? Esencial. Dime, O sea, IRSA, él ha hablado de IRSA también. Bueno, esa es la Interoceánica, IRSA, ¿no? Y, O sea, y tiene futuro el proyecto, ¿no? ¿O no crees creo. que no? Yo creo que no. Y mira cuántos Perdona. años va tomando, además. No, yo pienso que no tiene futuro, disculpa, porque yo no veo el sentido de hacer una carretera hasta el Brasil para exportar por tierra, cuando es mucho más barato exportar por barco. Además somos frontera. Es como que tú hagas una carretera para venderle a México por tierra. No tiene sentido. No tiene sentido. Las prioridades Y el dinero del invertido ciudadano ahí, ¿no? son otras. Yo pienso que es muy importante que la inversión pública funcione gasoducto. mejor. El gasoducto me parece que está bien como proyecto privado, pero no entiendo por qué tiene que tener una garantía pública como la tiene ahora. O sea, la garantía pública significa ¿El que si no fideicomiso? hay... si no hay 500 millones... si no se transportan 500 millones de pies cúbicos al día, ¿ya? Que quiere decir, como si tú tuvieras un restaurante, si no vendes 500 menús al día, el Estado te garantiza esos 500 menús. ¿A través de qué? De un subsidio que sale de Electroperú. Pero Electroperú no es una entelequia, Electroperú somos todos nosotros, sale de tu Por bolsillo. supuesto. Por eso la luz está subiendo, a pesar que tenemos más generación eléctrica, entre otros factores, para financiar el gasoducto. Si Voy a quieren hacer un tocarte ahora. gasoducto, excelente. Si es un negocio privado, hazlo. Le quitas todas las trabas. Sin tener que usar dinero del Estado. No, o garantía pública, Perfecto. porque esa plata hay que guardarla. Mira, otra cosa, un ejemplo de gestión, ¿Y el gas? sencillo. Bueno, el gas, mira, el gas es un tema recurso sensible, que hay ¿no? que sacarle el máximo provecho como país. ¿Ya? Pero hay una cosa bien importante, el precio del gas está determinado en el mercado mundial, es como el petróleo. ¿Ya? Entonces tú tienes que preguntarte, si en el extranjero, pues muchos decimos, el gas tiene que consumirse primero en el Perú. A ver, vamos a hacer el ejemplo. Ahí va mi siguiente pregunta, y la demanda interna, que es una queja, además. Bueno, no, pero fíjate. En gran medida, ¿no? Imagínate que el gas en el extranjero vale 10 y en el mercado interno vale 5. ¿Es buena idea para el Perú que se consuma acá y no vender ese gas y más bien ganar los 5 de diferencia? O sea, yo pienso que hay que actuar con sensatez, ¿no? No llevados por digamos, el facilismo o el populismo de decir que va a haber gas para todos. Además, la conexión de gas es cara. ¿Ya? Depende mucho también de las familias pobres no van a poder tener esa conexión. Pero existe un FICE, ¿no? ¿Perdón? Existe un programa también de facilitación, el FICE me parece es. Bueno, si quieres subsidiarlo está bien, pero dilo explícitamente. Pero tampoco es eterno, ¿no? Porque hacer una conexión de gas es más bien favorecer a la gente que tiene altos o medianos ingresos, no a la gente pobre, porque no va a poder pagar por eso. O sea, me parece que... Pero No, sin duda todavía es un tema que no es accesible para todos. O sea, todavía es muy lejano a mucha gente que no tiene, por ejemplo, el acceso a las instalaciones. La gente se queja, efectivamente es caro. Pero si somos un país gasífero, ¿por qué la demanda interna es tan costosa? Tiene que pagar tanto el peruano por ese valor. Bueno, entre otras cosas, porque le ponemos mucha traba al desarrollo de la industria privada. O sea, me parece que... mira, te doy un ejemplo de gestión en que no cuesta nada, que es un proyecto detenido, que tendría beneficios claros. La segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez. Ese proyecto es una inversión privada. Son 1.000 millones de dólares. ¿De dónde viene la plata? No del Estado peruano, del concesionario. Con un beneficio enorme, que si se hace la pista,
46% de los ingresos que recibe el concesionario van directamente al fisco, para no hablar de la demanda, la actividad económica que se crearía con más turismo. ¿Sabes por qué no se hace? Porque el Estado peruano hace 12 años que no le entrega los terrenos. Y en esos terrenos no vive gente. O sea, no hay excusa. O sea, hablaban del saneamiento, ¿no? Que tenía que tomar tiempo, entregarlo saneado. Bueno, eso no son hay interferencias, pero eso es gestión. Claro. Entonces yo pienso que... Ha tomado mucho pero tiempo, Pablo ¿no? Kuczynski, que tiene un récord de tener buena gestión, no solamente en el sector público en el Perú, también en el extranjero, me parece que tiene que ponerse las pilas en ese tipo de cosas, o sea, hacer más eficientes los recursos. ¿Es tan importante su background o su perfil como el que de la gente que va a rodear en el trabajo, en el Ejecutivo más que nada, por supuesto, y en el trabajo con el Congreso? El señor Tornes señalaba también el caso de la ley de transparencia fiscal. Sí. ¿Qué tan importante termina siendo, no? Bueno, es fundamental porque si ellos quieren bajar el IGB, y eso en el corto plazo va a significar menores ingresos para el fisco. Si no cambiamos esa ley, no podemos respetar la ley, la normativa, porque ya nos pasaríamos el límite de cuánto déficit podemos tener. Que estamos en 3 y ese límite. Claro, a mí me parece que, yo creo que esa propuesta deberían pensarla bien. Modestamente creo que es un poco audaz hacerlo. En todo caso, me imagino que el equipo de PPK está estudiando muy bien eso. Como tiene pero que ser, bien. Eso requiere el apoyo del Parlamento. Entonces tampoco es tan fácil que pase por el Parlamento. Eso requiere viabilidad política, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que dependen del Ejecutivo. 3 o 4 semanas ha pedido el electo presidente, ¿no? Para tener la conformación. No hay que presionar, hay que dejar que las cosas vayan con calma para hacerlas bien. Bien pensadas. Bueno, muchas gracias, Juan, nuevamente por estar esta mañana en 7.3 Noticias. Amigos, el economista Juan Mendoza, director de Maestría en Economía de la Universidad Pacífico, estuvo con nosotros.